Llegué a la boda de mi hija con mi vestido sencillo y mi bolso gastado. Su futura suegra me miró de arriba abajo y gritó frente a todos que era una vergüenza, que no podía sentarme en la mesa principal. Todos me miraban, juzgando mi apariencia. Tomé mi bolso y salí sin decir nada. Pero 20 minutos después, el organizador detuvo la ceremonia, y lo que reveló cambió todo. Cuando llegué al Salón Cristal esa tarde de sábado, el sol todavía brillaba con fuerza sobre los ventanales del lugar. Era un edificio imponente, de esos que solo había visto en revistas o desde afuera cuando pasaba en autobús. Nunca imaginé que algún día cruzaría sus puertas de cristal como invitada, mucho menos como la madre de la novia. Me detuve un momento en la entrada, alisando mi vestido azul marino con las manos. Era un vestido sencillo, lo admito. Lo había comprado en una tienda del centro, en la sección de ofertas, pero lo escogí con cuidado. Era elegante a su manera, con mangas hasta el codo y un corte que me quedaba bien. Los zapatos eran nuevos, aunque me costaron la mitad de lo que probablemente costaba cualquier par de los que vi cuando acompañé a Andrea a comprar los suyos. Respiré hondo y entré. El salón estaba siendo decorado todavía. Flores blancas y rosas por todas partes, mesas con manteles color marfil, sillas cubiertas de tela brillante. Todo era exactamente como Andrea lo había soñado. Sentí que el pecho se me llenaba de orgullo y emoción al mismo tiempo. Mi niña se casaba. Mi pequeña Andrea, que había sido mi compañera, mi razón de seguir adelante durante tantos años, comenzaba su propia familia. Llevaba 8 años sola. 8 años desde que perdí a mi esposo en ese accidente que cambió nuestras vidas para siempre. Andrea tenía apenas 16 entonces. Recuerdo que la noche del funeral, ella se acurrucó a mi lado en la cama y me dijo que estaríamos bien, que nos teníamos la una a la otra. Y tenía razón. Nos convertimos en un equipo. Yo trabajaba doble turno como maestra de primaria. Daba clases particulares los fines de semana. Hacía lo que fuera necesario para que Andrea pudiera ir a la universidad, para que tuviera lo que necesitaba. Y ahora estaba aquí, a punto de casarse con Roberto, un joven que la amaba. Al menos eso era lo que yo quería creer. Conocí a Roberto hace 2 años, cuando Andrea me lo presentó en una cena. Era educado, amable, claramente venía de una familia con dinero. Eso me puso nerviosa al principio. No porque me importara el dinero en sí, sino porque me preocupaba que Andrea pudiera sentirse menos, que pudiera compararse. Pero ella parecía feliz, y eso era lo único que me importaba. La familia de Roberto era otra historia. Caminé por el salón buscando a Andrea. Necesitaba verla, abrazarla, decirle lo hermosa que se iba a ver. Una de las organizadoras me detuvo con una sonrisa profesional. «Disculpe, señora, ¿es usted familiar?» «Soy la madre de la novia», respondí con orgullo. «Ah, perfecto. La novia está en el salón de preparación del segundo piso, pero me pidieron que no la interrumpieran por ahora. Está con su estilista ahí. Bueno, con la señora Beatriz. Beatriz, la madre de Roberto». Asentí y le agradecí. Ya habría tiempo para ver a Andrea. Decidí caminar un poco, familiarizarme con el lugar. Pasé junto a una mesa donde estaban los diagramas de los asientos. La curiosidad me ganó y me acerqué a buscar mi nombre. Recorrí la lista de la mesa principal con el dedo. Padre del novio, madre del novio, abuelos del novio, hermana del novio, tíos del novio. ¿Y yo? Seguí buscando. Mi nombre no estaba. «¿Busca algo, señora?» Era otra de las organizadoras, una chica joven con un portapapeles. «Busco mi nombre. Soy la madre de la novia». Ella consultó su portapapeles con expresión incómoda. «Ah, sí, hubo un cambio de último minuto. Usted está en la mesa. Espere, en la mesa 7. ¿Mesa 7? Sí, señora. Al fondo del salón». No dije nada más. Simplemente asentí y me alejé. Sentí un nudo en la garganta, pero me negué a llorar. No ahora. Esto era el día de Andrea, no el mío.
Si había un cambio de planes, seguramente había una razón, aunque no pudiera imaginar cuál. Los invitados comenzaron a llegar. Vi rostros que no reconocía, gente elegantemente vestida, hombres con trajes que probablemente costaban más que mi salario de 3 meses. Las mujeres llevaban vestidos de diseñador, joyas que brillaban incluso con la luz tenue del atardecer. Me sentí pequeña entre ellos, invisible. Intenté acercarme nuevamente a donde estaba Andrea, pero en el pasillo me encontré con Beatriz. La había visto antes, por supuesto, en un par de reuniones familiares, pero siempre había sido breve, cordial, distante. Beatriz era una mujer de unos 55 años, delgada, con el cabello perfectamente peinado y teñido de un rubio dorado. Ese día llevaba un vestido color champagne que probablemente costaba más que todo mi guardarropa junto. Los diamantes en sus orejas y cuello eran evidentemente reales. Elena me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Qué linda la sencillez, ¿verdad? Tan refrescante en estos tiempos donde todos quieren aparentar lo que no son. Me quedé callada por un momento, procesando sus palabras. Vine a ver a Andrea, dije simplemente. Ay, querida, la pobre está tan nerviosa. Es mejor no alterarla antes de la ceremonia. Tú sabes cómo son las novias. Cualquier cosa las puede hacer llorar y arruinar el maquillaje. Se rió con un sonido agudo. Además, estoy yo con ella. Como madre del novio, siento que es mi deber asegurarme de que todo salga perfecto. Apreté mi bolso con más fuerza. Entiendo. Solo quería darle un abrazo. Ya habrá tiempo después, ¿no crees? Beatriz me dio una palmadita en el hombro como si yo fuera una niña pequeña. Por cierto, vi que te cambiaron de mesa. Espero que no te moleste. Es que había tantos familiares importantes de Roberto que necesitaban estar cerca, y bueno, pensamos que tú estarías más cómoda con personas más de tu ambiente, personas de mi ambiente. Las palabras me dolieron más de lo que esperaba, pero mantuve la compostura. ¿Cómo digas, Beatriz? Ella sonrió satisfecha y se alejó, dejando un rastro de perfume caro. Me refugié en el salón de cóctel antes de la ceremonia. Tomé un vaso de agua con gas y traté de calmarme. A mi alrededor, los invitados conversaban animadamente. Me quedé cerca de una columna, observando. Fue entonces cuando las escuché. 3 mujeres, claramente amigas de Beatriz por la forma en que hablaban, estaban a unos metros de mí. No me vieron, o simplemente no les importó. Pobre Roberto, dijo una de ellas, una mujer de cabello oscuro, con un vestido verde esmeralda. La familia de ella es tan diferente. Beatriz me contó que la madre es maestra, agregó otra, haciendo un gesto con la mano como si eso lo explicara todo. Imagínate, no tienen nada. Bueno, al menos la chica es bonita, y Beatriz se ha encargado de pulirla un poco. Le compró el vestido de novia, ¿sabías? La pobre madre nunca hubiera podido pagar algo así. Sentí que me ardía la cara. Quise acercarme, decirles que se equivocaban, que ellas no sabían nada de mí ni de mi hija, pero me quedé quieta. Confrontarlas solo causaría una escena. La verdad era diferente a lo que ellas creían, muy diferente. Pero ese era mi secreto, algo que ni siquiera Andrea sabía todavía. Hace 6 meses, vendí la casa donde Andrea y yo habíamos vivido toda nuestra vida. Era una casa pequeña, en un barrio modesto, pero era nuestra. Ahí había crecido Andrea. Ahí habíamos llorado juntas la pérdida de mi esposo. Ahí habíamos celebrado sus graduaciones y cumpleaños. Cada rincón tenía una memoria, pero la zona se había revalorizado increíblemente en los últimos años. Lo que había sido un barrio sencillo se convirtió en un lugar codiciado. Cuando el agente inmobiliario me dijo cuánto podía obtener por la propiedad, casi me caigo de la silla. $450,000. Vendí la casa sin decirle a nadie. Me mudé a un apartamento pequeño que renté. Le dije a Andrea que quería reducir espacios ahora que ella se iba a casar. Ella protestó un poco al principio, pero estaba tan ocupada con Roberto y los planes de boda que no insistió mucho. Con ese dinero,
Planeé darle a Andrea la boda de sus sueños. Contacté al señor Martínez, el organizador del Salón Cristal, y coordiné todo en secreto. El salón, la comida, la música, las flores, todo. Incluso el vestido que Andrea creía que Beatriz le había comprado. Yo había ido días antes a la boutique. Lo había pagado completo, y le había pedido a la dueña que cuando Beatriz llevara a Andrea, simplemente actuara como si el pago ya estuviera arreglado. Quería que Andrea tuviera todo lo que merecía, pero también quería que disfrutara los preparativos sin la presión de saber que yo había gastado tanto. Así que dejé que Beatriz jugara a ser la benefactora, la suegra generosa que le daba todo a la novia. Me dolía, pero lo hacía por Andrea. Había puesto solo una condición con el señor Martínez. Si yo salía del salón por cualquier motivo antes de la ceremonia, él debía detener el evento inmediatamente. Me había mirado extrañado cuando se lo dije, pero aceptó. Un empleado anunció que era momento de pasar al salón principal para la ceremonia. Los invitados comenzaron a moverse. Yo busqué mi lugar en la mesa 7, casi al fondo. Me senté junto a personas que claramente no conocían a nadie, otros invitados relegados a las mesas lejanas. Desde mi asiento apenas podía ver el altar. La mesa principal estaba a metros de distancia, elevada ligeramente sobre una plataforma. Beatriz ya estaba allí, arreglando una flor del centro de mesa, supervisando cada detalle. Algo dentro de mí se quebró. No podía quedarme ahí. No en el día de la boda de mi hija. Había trabajado años, había dado todo, había sacrificado tanto para que ella pudiera tener este momento, y me habían relegado al fondo como si no importara, como si fuera una invitada más. Me levanté. No lo pensé mucho. Simplement caminé hacia la mesa principal. Beatriz me vio acercarme. Su expresión cambió de sorpresa a algo parecido al disgusto. «Elena, ¿qué haces?» «Tu mesa está allá», señaló hacia el fondo. «Solo quiero estar cerca de mi hija en el momento más importante», dije con la voz más calmada que pude. «Tu hija estará bien. Todos tenemos nuestros lugares asignados». Seguí acercándome. Otros invitados comenzaron a notar la tensión. Las conversaciones se fueron apagando. Entonces Beatriz se levantó abruptamente, y su voz resonó por todo el salón. «Esta mujer no puede sentarse en la mesa principal. Es una vergüenza». El silencio fue absoluto. Todos, absolutamente todos los invitados voltearon a mirarme. Sentí el peso de decenas de ojos sobre mí, juzgando mi vestido sencillo, mis zapatos de oferta, mi bolso gastado. Beatriz no se detuvo. «Miren cómo viene vestida. Esto es una boda elegante, no una reunión de escuela». Cada palabra era una bofetada. Quise desaparecer, hundirme en el piso. Vi a Roberto y a su padre en la mesa, ambos luciendo incómodos pero sin decir nada. Nadie me defendió, nadie dijo nada. Entonces escuché un grito desde la entrada del salón. «¡Mamá!» Era Andrea. Había salido del salón de novias al escuchar el escándalo. Estaba ahí, con su hermoso vestido blanco, el velo puesto, el maquillaje perfecto, y tenía lágrimas en los ojos. «Mamá», repitió, caminando hacia mí con dificultad por la cola del vestido. La miré. Vi su rostro angustiado, dividido entre su madre humillada y su nueva familia que acababa de humillarme. Vi su felicidad del día arruinarse en tiempo real, y supe lo que tenía que hacer. No iba a hacer una escena. No iba a gritar ni a defenderme. No iba a arruinar el día de mi hija más de lo que ya estaba arruinado. Me acerqué a Andrea y tomé su rostro entre mis manos. «No te preocupes, mi amor. Todo estará bien». «Mamá, no, por favor, no te vayas», susurró ella. «Estará bien», repetí. Me volví, tomé mi bolso, ese bolso de piel gastada que había llevado por años, y caminé hacia la salida. El pasillo nunca me pareció tan largo. Podía sentir todas las miradas sobre mí, escuchar los murmullos que comenzaban a levantarse. Mis tacones sonaban contra el piso de mármol. 1, 2, 3 pasos.
No mires atrás, me dije. No llores todavía. Detrás de mí, escuché la voz satisfecha de Beatriz. Así está mejor. Ahora sí podemos comenzar como debe ser. Salí del salón. Crucé las puertas de cristal. El aire fresco de la tarde me golpeó el rostro. Seguí caminando hasta llegar al estacionamiento. Encontré mi auto, ese auto viejo pero limpio que había tenido por 10 años, y me dejé caer en el asiento del conductor. Entonces lloré. Lloré por todos los años de trabajo. Lloré por las noches que me había quedado despierta haciendo planes, corrigiendo exámenes, buscando formas de ganar un poco más. Lloré por la casa que vendí, por todos esos recuerdos que dejé atrás. Lloré por mi hija, que acababa de verme humillada frente a todos sus invitados. Lloré porque había dado todo, absolutamente todo, y me habían tratado como basura. Pero después de unos minutos, me sequé las lágrimas. Respiré hondo. Saqué mi teléfono del bolso con manos temblorosas. Busqué el número del señor Martínez en mis contactos. Marqué. Respondió al segundo timbre. Señor Martínez, dije con voz que todavía temblaba un poco. Soy Elena. Necesito que venga al Salón Cristal. Ahora. Señora Elena, ¿está todo bien? No. Active el protocolo que discutimos. Hubo un silencio al otro lado. ¿Está segura? Completamente segura. Entendido. Estaré allí en 15 minutos. Colgué. Me recosté en el asiento y cerré los ojos. Dentro del salón, los invitados estarían tomando sus lugares. Andrea estaría siendo consolada por alguien, probablemente por Roberto. Beatriz estaría triunfante, creyendo que había ganado, que había puesto en su lugar a la maestra pobre que no merecía sentarse en la mesa principal. Lo que ninguno de ellos sabía era que todo, absolutamente todo lo que los rodeaba en ese momento, lo había pagado yo. El salón con sus ventanales y sus arañas de cristal, las flores que decoraban cada mesa, la comida gourmet que servirían en unas horas, la música en vivo que tocaría durante la recepción, el pastel de 5 pisos, el champán importado y, sobre todo, ese vestido blanco que Andrea llevaba puesto, ese vestido que creía que su futura suegra le había regalado generosamente. Todo era mío. Cada centavo había salido de la venta de mi casa, de mi sacrificio. Y según el contrato que había firmado con el señor Martínez, si yo no estaba presente en el salón al momento de iniciar la ceremonia, el evento no podía continuar. Miré mi reloj. Habían pasado 15 minutos desde que salí. Dentro de 5 minutos más, el señor Martínez entraría a ese salón. Y todo iba a cambiar. Me quedé sentada en mi auto, esperando. Podía imaginar la confusión que estaba a punto de desatarse. Parte de mí se sentía mal, culpable por lo que estaba por hacer. Pero otra parte, la parte que había sido humillada públicamente, la parte que había trabajado hasta el cansancio por años solo para ser tratada como algo vergonzoso, esa parte no sentía ningún remordimiento. Había dado a Andrea todo lo que tenía, pero no iba a permitir que me pisotearan en el proceso. Había enseñado durante 25 años en esa escuela primaria. Les había enseñado a mis alumnos sobre dignidad, sobre respeto, sobre defenderse cuando algo no estaba bien. ¿Cómo podía no aplicar esas mismas lecciones a mi propia vida? Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Andrea. Mamá, por favor vuelve. Te necesito. Mis dedos se posaron sobre el teclado, pero no escribí nada. Todavía no. 5 minutos más. Adentro, el señor Martínez estaría llegando. Estaría pidiendo hablar con los organizadores, confirmando que yo no estaba presente. Y entonces cumpliría con lo acordado. Respiré profundo y cerré los ojos. Esto no era venganza. Era justicia. Y estaba a punto de comenzar. 20 minutos después de haber salido del salón, mi teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes de Andrea, uno tras otro. No los leí. No podía. Sabía que si veía sus palabras, si leía su angustia, mi determinación se desmoronaría. Desde el estacionamiento podía ver la entrada del Salón Cristal. Vi llegar al señor Martínez en su auto. Era un hombre de unos 60 años,
serio, profesional, de esos que inspiraban confianza inmediata. Nos habíamos reunido varias veces durante los últimos meses para planear cada detalle de la boda. Él había sido la única persona que conocía la verdad completa. Lo vi entrar al edificio con un portafolio bajo el brazo. Miré mi reloj. Eran las 6:15 de la tarde. La ceremonia debía haber comenzado a las 6 en punto. Esperé. Pasaron 5 minutos, luego 10. Mi teléfono seguía vibrando. Ahora también había llamadas perdidas. De Andrea, de números que no reconocía. Probablemente Roberto. Quizás hasta Beatriz, aunque lo dudaba. Entonces vi movimiento en la entrada. Personas saliendo, hablando entre ellas con expresiones confundidas. Algo estaba pasando. Dentro del salón, según me enteraría después, esto era lo que había ocurrido. Los invitados estaban en sus lugares, esperando que comenzara la ceremonia. Andrea había regresado al salón de novias, con el maquillaje arruinado por las lágrimas. El padre de Roberto intentaba calmar a Beatriz, que seguía comentando sobre mi inapropiada salida. Roberto estaba pálido, mirando hacia la puerta por donde yo había desaparecido. Entonces el señor Martínez entró al salón principal. Caminó directamente al centro, frente al altar vacío, y pidió la atención de todos. «Buenas tardes», dijo con voz clara y profesional. «Lamento informarles que la ceremonia no puede continuar en este momento». El murmullo de confusión llenó el salón inmediatamente. Beatriz se levantó de su silla como impulsada por un resorte. «¿Cómo que no puede continuar? ¿Qué clase de broma es esta? Pagué por todo esto». El señor Martínez la miró directamente. «En realidad, señora, usted no pagó nada. La señora Elena García es quien contrató y pagó íntegramente este evento». El silencio que siguió fue tan profundo que probablemente se podría haber escuchado caer un alfiler. Beatriz se rió, una risa nerviosa, incrédula. «Eso es ridículo. Elena es maestra. No tiene ese tipo de dinero. Tengo aquí los contratos firmados», respondió el señor Martínez, sacando documentos de su portafolio. «Comprobantes de pago. Todo a nombre de la señora Elena García. El salón, la comida, la música, las flores, el pastel, el champán, todo». Comenzó a pasar entre las mesas principales, mostrando los documentos a quien quisiera verlos. El padre de Roberto los tomó, los leyó y su rostro palideció. «Dios mío», murmuró. «Es verdad». Roberto se levantó. «No entiendo». «Mi madre», dijo que ella. «Su madre no pagó nada, joven», interrumpió el señor Martínez, con firmeza pero sin rudeza. «Y la señora Elena me dio instrucciones muy claras cuando contratamos este servicio hace 6 meses. Si ella salía del salón por cualquier motivo antes de la ceremonia, yo debía detener el evento inmediatamente». «Esto es un chantaje», gritó Beatriz. «Es manipulación». «¿Es protección?», corrigió el señor Martínez. La señora Elena especificó que solo usaría esta cláusula si era tratada irrespetuosamente. Y todos aquí fueron testigos de lo que ocurrió hace 20 minutos. Las miradas se volvieron hacia Beatriz. Algunas de las mismas personas que habían estado de acuerdo con su actitud minutos antes, ahora la miraban con incomodidad. «¿Dónde está Andrea?», preguntó Roberto con voz temblorosa. «La señorita Andrea está en el salón de novias», respondió una de las organizadoras. Roberto corrió hacia allá. Encontró a Andrea sentada frente al espejo, con el rostro entre las manos, llorando. «Andrea», ella levantó la vista. Tenía los ojos rojos, el rímel corrido por las mejillas. «¿Es verdad? ¿Mi mamá pagó todo?». Roberto no sabía qué decir. Yo no lo sabía. Mi madre me dijo que ella se encargaría de todo. Nunca pregunté los detalles. Debí haberlo hecho. Andrea se levantó, el vestido blanco arrastrándose por el suelo. «Tu madre humilló a la mía delante de todos. La echó como si fuera, como si no importara. Su voz se quebró. Y ahora resulta que mi mamá pagó por todo esto.
por este salón, por estas flores, por este vestido. Se miró en el espejo, viendo el vestido que amaba, el vestido que creía que Beatriz le había comprado generosamente. Todo este tiempo, continuó Andrea, tu madre ha estado jugando a ser la benefactora, la suegra generosa, y mi mamá la dejó. ¿Por qué la dejaría hacer eso? No lo sé, admitió Roberto, pero yo sí lo sabía. Lo había hecho por Andrea, para que ella pudiera disfrutar los preparativos sin presión, sin sentirse en deuda conmigo, porque quería que fuera feliz. El señor Martínez apareció en la puerta del salón de novias. Señorita Andrea, su madre me pidió que le entregara esto en caso de que esta situación ocurriera. Le extendió un sobre blanco. Andrea lo tomó con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano. Andrea comenzó a leer en voz alta, con la voz quebrándose entre palabras. Mi querida Andrea, si estás leyendo esto, significa que algo salió mal hoy. Significa que la condición que puse se activó y que tuve que irme. Roberto escuchaba de pie junto a ella. Vendí nuestra casa hace 6 meses. La casa donde creciste, donde hicimos tantos recuerdos. Se vendió por mucho más de lo que imaginaba. Con ese dinero te di la boda de tus sueños, el salón que tanto te gustó cuando fuimos a verlo, casualmente, las flores que elegiste, la comida que probamos juntas. Todo. Andrea, solo. No te lo dije, porque quería que disfrutaras cada momento sin sentir la presión de saber cuánto costaba. Dejé que Beatriz creyera que ella organizaba todo, porque vi que eso te hacía feliz, que te sentías parte de su familia. Me dolió, no voy a mentirte. Me dolió cada vez que ella tomaba crédito por algo que yo había pagado, pero lo hice por ti. Roberto cerró los ojos, avergonzado. Pero también puse una condición con el señor Martínez. Si alguien me faltaba al respeto hoy, si me hacían sentir menos, yo tenía el derecho de irme y el evento se detendría. No lo hice por venganza, mi amor. Lo hice por dignidad. Porque no puedo enseñarte a valorarte a ti misma si yo no me valoro primero. Andrea lloraba abiertamente ahora. La decisión ahora es tuya, Andrea. Puedes continuar la boda sin mí si quieres. Puedes pedirle al señor Martínez que ignore mi condición. O puedes venir a buscarme. Estoy en el estacionamiento, en mi auto, esperándote. La carta continuaba. No quiero arruinar tu día. Pero tampoco puedo quedarme donde no soy bienvenida, donde me tratan como una vergüenza por no tener dinero, por no vestir como ellos esperan. Tú sabes quién soy. Sabes lo que he hecho por ti, no por obligación, sino por amor, y ese amor no tiene precio. Las últimas líneas hicieron que Andrea tuviera que detenerse para respirar. Te amo, mi niña. Siempre te amaré, sin importar lo que decidas hoy. Pero necesito que entiendas algo. El respeto no se ruega, se exige, y yo me respeto demasiado como para quedarme donde me humillan. La elección es tuya. Mamá. Andrea dobló la carta lentamente. Se miró en el espejo una última vez, viendo su vestido de novia, su velo, todo el sueño que había imaginado. Entonces se quitó el velo. ¿Qué haces?, preguntó Roberto. Voy a buscar a mi mamá. Pero la ceremonia, los invitados. Andrea lo miró con una intensidad que él nunca había visto. Roberto, ¿tú sabías cómo pensaba tu madre de mi mamá? Sabía que podía ser exigente, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Tu madre echó a la mía del salón, la humilló públicamente, y ahora me entero de que mi mamá vendió nuestra casa, el lugar donde crecí, donde están todos nuestros recuerdos, para darme esta boda. ¿Y tú me preguntas por la ceremonia? Roberto bajó la cabeza. Tienes razón. Lo siento. No me pidas perdón a mí. Pídeselo a ella, si es que ella acepta escucharte. Andrea salió del salón de novias con el vestido arrastrándose detrás de ella. Caminó por el pasillo, pasó junto al salón principal donde todos los invitados seguían en sus lugares,
confundidos, comentando: Beatriz estaba discutiendo con el señor Martínez, exigiendo que continuara la ceremonia. No puede hacer esto. Es el día de la boda de su hija. Es exactamente por eso que puede hacerlo, señora, respondió el señor Martínez con calma. Porque es el día de la boda de su hija, y usted la humilló. Andrea no se detuvo. Siguió caminando hacia la salida. Roberto corrió tras ella. Cuando salieron al estacionamiento, el sol ya se estaba ocultando. La luz dorada del atardecer iluminaba los autos estacionados. Andrea me vio inmediatamente. Yo estaba todavía en mi auto, con la cabeza apoyada en el volante. Andrea tocó la ventanilla. Levanté la vista y vi a mi hija, mi hermosa hija en su vestido de novia, con el rostro manchado de lágrimas y rímel. Valle de Lotú. Por un momento nos quedamos mirándonos. Luego Andrea se derrumbó en mis brazos, llorando. Mamá, perdóname, perdóname, perdóname. La abracé fuerte, sintiendo cómo temblaba. Shh, mi niña, ya pasó. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué vendiste la casa? Tomé su rostro entre mis manos, limpiando sus lágrimas con mis pulgares. Porque esa casa era solo un lugar, Andrea. Pero tú eres mi hogar. Siempre lo has sido. Quería que tuvieras el día perfecto. El día perfecto es contigo, mamá. Siempre ha sido contigo. Roberto se acercó con cautela. Señora Elena, yo no sé qué decir. Lo que hizo mi madre fue imperdonable. Lo miré. Realmente lo miré. Vi a un joven avergonzado, genuinamente arrepentido. ¿Tú sabías que ella pensaba así de mí? Sabía que podía ser exigente, controladora, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Debí haber prestado más atención. Debí haber preguntado más sobre los preparativos. Asumí que mi madre estaba siendo generosa, cuando en realidad estaba tomando crédito por su generosidad. ¿Tú amas a mi hija? Con todo mi corazón. Entonces necesito que entiendas algo, Roberto. Andrea es mi vida. La crié sola desde que tenía 16 años. Trabajé turnos dobles, di clases particulares los fines de semana, hice lo que fuera necesario para que ella tuviera lo que necesitaba, no porque esperara algo a cambio, sino porque es mi hija. Mi voz se hizo más firme. Y si vamos a ser familia, necesito que me respetes, que me veas, no como la maestra pobre que no encaja en su mundo, sino como la madre que dio todo por su hija. Lo prometo, dijo Roberto, y le prometo que esto nunca volverá a pasar. Andrea me tomó de la mano. Mamá, ¿podemos empezar de nuevo? ¿Todavía quieres estar en mi boda? La miré. Vi esperanza en sus ojos, amor, necesidad. Sí, mi amor, quiero estar. Volvimos al salón juntas, Andrea de mi mano, Roberto siguiéndonos. Cuando entramos, el salón seguía en caos contenido. Los invitados murmuraban entre ellos. Beatriz estaba sentada en la mesa principal con expresión de tormenta. Caminé directamente hacia ella. El salón se quedó en silencio nuevamente. Beatriz, dije con voz clara, este es el día de nuestros hijos. Podemos hacerlo especial o podemos arruinarlo completamente. Tú decides. Ella me miró con desdén. No voy a disculparme por tener estándares. No te pedí una disculpa. Te di una opción. Me volví hacia el señor Martínez. Señor Martínez, la boda puede continuar, pero quiero hacer algunos cambios. Por supuesto, señora Elena. Usted es quien paga. Esas palabras resonaron en el salón. Varios invitados intercambiaron miradas. Quiero que reorganicen las mesas. Habrá 2 mesas principales. Una para la familia del novio, donde Beatriz puede sentarse con quien desee. Y otra para mí, para Andrea, y para los invitados que Andrea elija personalmente. Beatriz se levantó. Esto es un insulto. El padre de Roberto, que había estado callado todo este tiempo, finalmente habló. Beatriz, basta ya. Ella lo miró como si no pudiera creer lo que escuchaba. ¿Cómo puedes ponerte de su lado? No es cuestión de lados, respondió él. Es cuestión de decencia. Esta mujer dio todo por su hija.
Vendió su casa para darle esta boda, y tú la trataste como basura. Deberías estar avergonzada. Beatriz abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Me acerqué más a Andrea. Hay algo más que quiero que sepas, mi amor. El dinero que iba a usar para su luna de miel, lo puse en una cuenta de ahorros separada. Es de ustedes. Pueden usarlo para el viaje o para el enganche de una casa, o pueden ahorrarlo, como quieran. Andrea me abrazó nuevamente, llorando. Mamá, es demasiado. No existe demasiado cuando se trata de ti. Roberto se acercó. Señora Elena, no sé cómo agradecerle. Cuida a mi hija. Eso es todo lo que necesito. Beatriz seguía de pie, mirando la escena con expresión indescifrable. Roberto, llamó con voz tensa. Nos vamos. Roberto la miró. No, mamá. ¿Qué dijiste? Dije que no. Andrea es mi esposa desde hoy, y su familia es mi familia. Si te vas, hay consecuencias. Tendrás que aceptar que tomé una decisión. ¿Me estás eligiendo a ella sobre mí? Te estoy pidiendo que te comportes como la persona que me enseñó a ser. Me enseñaste sobre respeto, sobre dignidad, sobre tratar bien a los demás. ¿Dónde quedó todo eso hoy? Beatriz se quedó callada. Por primera vez desde que la conocía, la vi sin palabras. Una señora mayor, una tía de Roberto que había estado observando todo desde su mesa, se levantó. Beatriz, yo te conozco desde que eras niña. Sé que no eres mala persona. Solo estás siendo orgullosa, y el orgullo te está costando la relación con tu hijo en el día de su boda. Algo en esas palabras pareció llegar a Beatriz. Se sentó lentamente, pero no dijo nada más. Tomé eso como suficiente por ahora. Señor Martínez, procedamos con los cambios. La ceremonia puede comenzar en 30 minutos. Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino de actividad. Reorganizaron las mesas como pedí. Andrea fue a retocarse el maquillaje. Yo me quedé en el salón, recibiendo miradas de los invitados. Algunas eran de admiración, otras de curiosidad, algunas de incomodidad. Una señora se me acercó. Era una de las que había escuchado hablando mal de mí durante el cóctel. Señora Elena, dijo con voz avergonzada, quiero disculparme. Dije cosas horribles sin conocerla. Todos juzgamos sin conocer, respondí simplemente. Yo también lo he hecho. Finalmente llegó el momento. La música comenzó. Los invitados tomaron sus lugares en las mesas reorganizadas. Andrea apareció en la entrada del salón, hermosa a pesar de todo lo que había pasado. Y esta vez fui yo quien caminó con ella hacia el altar. Sentí cada paso. Sentí el peso del vestido azul marino que tanto habían criticado. Sentí las miradas, pero esta vez eran diferentes. Esta vez sabían quién era yo. Sabían lo que había dado. Cuando llegamos al altar, le di la mano de Andrea a Roberto. Cuídala, le dije en voz baja. Lo haré, lo prometo. Me senté en mi nueva mesa, junto al altar. Andrea me sonrió antes de volverse hacia Roberto. La ceremonia fue hermosa. Cuando dijeron sus votos, cuando se besaron como marido y mujer, lloré. Pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Durante la recepción, comimos, bailamos, celebramos. El padre de Roberto se acercó a brindar conmigo. Señora Elena, tiene mi más profundo respeto y mis disculpas por mi esposa. Los matrimonios no siempre son fáciles, respondí. Lo sé por experiencia. Beatriz se mantuvo distante toda la noche, pero ya no era hostil. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, las dos madres tuvimos que estar juntas para las fotos. Extendí mi mano hacia ella. Por nuestros hijos. Ella dudó, pero finalmente tomó mi mano brevemente. Por nuestros hijos. No era una disculpa, probablemente nunca lo sería, pero era un inicio. Al final de la noche, cuando Andrea y Roberto estaban por irse, les di un último regalo, un sobre con llaves. ¿Qué es esto, mamá? Con el dinero que sobró de la venta, compré un pequeño departamento. No es grande, pero es de ustedes.
un lugar donde empezar su vida juntos, sin depender de nadie. Andrea me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. No sé qué decir. No digas nada. Solo sé feliz. Roberto también me abrazó. Le prometo que cuidaré de ella, señora Elena, y que nunca olvidaré lo que hizo por nosotros. Los vi partir entre pétalos de rosa y aplausos. Mi niña, ahora una mujer casada, comenzando su propia vida. Me quedé hasta que el último invitado se fue. El señor Martínez se acercó mientras los empleados comenzaban a limpiar. Señora Elena, usted es una mujer extraordinaria. Sonreí cansada. Solo soy una madre. No, respondió él. Es mucho más que eso. Caminé hacia mi auto bajo las estrellas. El aire nocturno era fresco, agradable. Me senté en el asiento del conductor y miré el salón una última vez, todavía iluminado. Pensé en todo lo que había pasado, en la humillación, en la revelación, en la justicia que finalmente llegó. Pensé en Andrea, en su felicidad, en su nuevo comienzo. Y pensé en mí. Durante años, todo había sido sobre Andrea, sobre darle lo que necesitaba, sobre sacrificarme por ella, y lo volvería a hacer sin dudarlo. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, pensé en lo que vendría para mí. Tenía dinero ahorrado todavía, no mucho, pero suficiente. Suficiente para cumplir un sueño que había guardado por años, volver a estudiar, tal vez literatura, algo que siempre había amado pero que había dejado de lado. Andrea ya no me necesitaba de la misma forma. Ahora tenía a Roberto, su propia familia, y aunque eso me dolía un poco, también me liberaba. Me tocaba vivir para mí. Arranqué el auto y salí del estacionamiento. En el asiento del pasajero llevaba el ramo de novia que Andrea me había dado. Para ti, mamá, para que encuentres tu propia felicidad. 3 meses después, recibí una llamada de Andrea. Mamá, tengo noticias. Por su tono de voz, supe que eran buenas. Estoy embarazada. Lloré de felicidad. Mi bebé iba a tener un bebé. ¿Y mamá? Roberto y yo ya decidimos. Si es niña, se llamará Elena. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi nuevo apartamento pequeño, rodeada de libros para mis clases de literatura. En la pared había un portarretrato con la foto de la boda. Andrea y yo abrazadas, sonriendo. Me había subestimado. Me habían hecho sentir pequeña, insignificante, vergonzosa, pero había demostrado que el valor de una persona no está en su ropa ni en su cuenta bancaria. Está en su corazón, en su capacidad de amar, en su fuerza para defender su dignidad. Había dado todo, y había valido la pena, porque al final, el amor siempre gana.